indica que dice se admite para su trámite y fórmese el expediente respectivo. Aquí prácticamente él, luego pues de tener por recibida la querella y los documentos, pues ya le da el trámite respectivo, ¿ya? Y fórmese el expediente respectivo. Aquí le da el trámite, como dice el artículo 302, sin perjuicio de que en la querella presentada se hayan omitido algunos requisitos, uno o varios, de los que estipula el artículo 302 del Código Procesal Penal, el juez debe darle trámite, ¿ya? Entonces, aquí pues él le da trámite a la querella y está ordenando que se forme el expediente respectivo. Algunos juristas dicen que como estamos en un sistema digamos, con más tendencia acusatoria, pero en realidad, pues al final resulta siendo mixto, ¿verdad? Pero con una tendencia acusatoria, que no se debe hablar ya de expedientes, porque digamos, el sistema acusatorio todo debe ser oral o verbal, pero realmente no tenemos un sistema acusatorio puro, que todavía hay muchas incidencias escritas en el proceso penal guatemalteco. Y una forma es esta, pues que el juez al admitir la querella no lo puede hacer en forma verbal, sino que su decisión la tiene que plasmar en una resolución, que es el decreto. Porque ¿qué pasaría si él no deja constancia o no emite una resolución por escrito a través del cual le está dando trámite a la querella? Pues eso generaría una inseguridad, una falta de certeza jurídica. Porque ¿cómo vamos a probar verbalmente que él sí admitió a trámite la querella? Por eso, entonces es necesario que determinadas diligencias, determinadas actuaciones dentro del proceso penal se deben plasmar por escrito. Y vamos a ver más adelante que hay una cantidad todavía de actuaciones, resoluciones, diligencias, tanto de investigación como judiciales, que aún se hacen por escrito. Bien, pero digamos, imaginémonos que en la querella que se presentó, no, el querellante omitió 2 o 3 requisitos. Por ejemplo, que no consignó su documento personal de identificación y no señaló un lugar para recibir citaciones y notificaciones, pues entonces aquí variaría la resolución. O sea, aquí habría un cambio sustancial en la redacción del decreto. Porque entonces el juez diría aquí, por recibido el memorial, ya que prácticamente el numeral 1 quedaría igual. Cambiaría en el segundo. Porque aquí el juez tendría que, si no llena la querella, hay omisión de 2 o 3 requisitos. Entonces aquí el juez prácticamente en el numeral 2 o numeral 3, el orden no altera el producto, como dicen comúnmente. Entonces aquí el juez tendría que consignar o se le fija al querellante el plazo de 3 días, imaginemos 3 días, para que subsane los siguientes o las siguientes omisiones en su escrito de querella. Entonces el juez le indica ahí, bueno, por favor señale o indique su documento personal de identificación, el lugar para recibir citaciones y notificaciones. Y en caso, una vez vencido el plazo, y en caso de incumplimiento y vencido el plazo otorgado, se archivará la querella, tal y como lo establece el artículo 302. Eso solo si en la querella hay omisión de alguno o varios de los requisitos establecidos en el artículo 302. Pero si todo está normal y en orden, pues entonces no habría ningún inconveniente. Seguiría con lo demás. Entonces, prácticamente, cuando hay previos, prácticamente ya no se consigna lo demás que contiene esta querella, pues porque hay falta de requisitos. Entonces el juez le está dando un plazo al querellante. El Código Procesal Penal
En el artículo 302 no establece plazo. No dice si son 24 horas, 3 días, 5 días, 15 días, no, no lo dice. Entonces eso ya queda a discreción y una facultad del juez decidir cuánto tiempo le concede al querellante para que subsane las deficiencias, los errores o la falta de requisitos en las cuales incurrió al momento de presentar su querella. No sé si queda claro este segundo aspecto, de que se le fija un previo. A eso se le llama previo, porque se le está fijando un previo de tiempo o de días para que él subsane los errores que contiene su querella. Y en esa, de una vez se le hace la advertencia de que si no cumple con subsanar los errores dentro del plazo que se le concedió, entonces el juez procederá a archivar la querella. Como dice el artículo 302, salvo que se trate de un delito de acción pública, entonces él la tramita como denuncia y la remite al Ministerio Público para que continúe o inicie la investigación correspondiente. ¿Quedó claro este previo, señores? ¿Sí? Licenciado, buena tarde. Buenas tardes. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Fíjese que aquí en el 303, como usted bien lo explicó, ¿verdad? Perdón, en el 302 dice, ¿verdad? Que el juez archivará el caso hasta que se cumpla con lo ordenado, Ajá, salvo que se trate de un delito público, en cuyo caso procederá como en la denuncia. ajá. Entonces aquí, para interpretar esto, me indica de que la querella es de acción privada. No, 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 no. Porque No, como dice, se trate de un delito público, dice, salvo que se trate de un delito público, en sí. cuyo caso procederá como en la denuncia. Exacto. Sí, pero aquí lo que el Código Procesal Penal está indicando es de que se trata de un delito de acción pública, un delito grave, por ejemplo, que en la querella el querellante presentó ese acto introductorio por un delito de asesinato, o un delito de plagio secuestro, o un delito de extorsión. Entonces, como son delitos graves y de acción pública, entonces el juez no puede archivar una querella en donde se está poniendo a su conocimiento un delito de homicidio o asesinato o secuestro. Entonces, para evitar que esa querella se quede archivada hasta que el querellante cumpla con lo resuelto y lo indicado por el juez, no puede el juez mantener esa querella ya archivada porque se trata de un delito grave y un delito de acción pública. Entonces, ahí el juez dice, bueno, pasaron los 3 días que se le concedió al querellante y no cumplió con subsanar los errores, pero como se trata de un delito de acción pública y grave, pues entonces el trámite, él adopta el trámite como que si se tratara de una denuncia y no puede archivarla, sino remitirla inmediatamente al Ministerio Público para que proceda a la investigación. A eso se refiere el artículo 302. No es que se trate de una querella por acción privada. Primero, puede ser primero, no puede ser una querella por delito de acción privada. Primero, porque se está presentando ante el juez contralor de la investigación. Segundo, se trata de delitos de acción pública, no de delitos de acción privada. Entonces, a eso se refiere el artículo 302. No sé si queda clara la respuesta. Sí, es que mi observación es esta, licenciado, ¿verdad? Como eh, la querella, eh, digamos, se diferencia de la denuncia en que se hace por escrito. La denuncia sí se hace verbal o escrita, Ajá, independientemente, ¿verdad? ajá, Pero la querella sí, el requisito es formal, es en un escrito. Entonces, por eso es de que estaba, tiendo pues digamos, a no encontrar perfectamente la diferencia, porque la querella yo entiendo de que es cuando el denunciante se adhiere al Ministerio Público
para ser el acusador formal del imputado. Sí, digamos, no necesariamente. Usted puede presentar una querella, pero sin solicitar ser constituido como querellante adhesivo. Ya lo que usted dice ya es prácticamente cuando el querellante se constituye como querellante adhesivo y el juez le otorga esa calidad, entonces él prácticamente ya pasa a ser coadyuvante, un auxiliar, en cierto modo, apoyar al Ministerio Público en la investigación. Pero cuando él manifiesta expresamente en su querella que se le otorgue la calidad de querellante adhesivo, siempre y cuando, por supuesto, reúna los requisitos que establece el artículo 116, 117 del Código Procesal Penal. Y si el juez le da intervención y lo admita, como vamos a ver en este decreto más adelante, el juez, él solicitó pues que se le, y incluso en la querella que ustedes se les mandó y que ya la estudiaron, ahí se dice que él cuando presenta su querella solicita de una vez ser admitido como querellante adhesivo. Y si el juez le da esa calidad, entonces él pasa a ser querellante adhesivo y pues puede adherirse a la investigación que el Ministerio Público, no solo adherirse, sino coadyuvar con el Ministerio Público en la investigación. O sea, una persona puede presentar una querella, pero no está obligado a constituirse como querellante adhesivo. Eso es discrecional. Si el agraviado desea ser querellante adhesivo, pues lo tiene que solicitar. No sé O, si... o, o sea, licenciado, que digamos, tanto en este caso que estamos viendo ahorita, tanto la denuncia como este tipo de querellas son de acción pública, ¿verdad? Lo único que no necesariamente eh, el querellante se adhiere al Ministerio Público, o sea, es como algo independiente de la adhesión, o sea, del querellante adhesivo. Sí, digamos, como le decía, una persona que es víctima de la comisión de un hecho delictivo tiene opciones, presentar una denuncia o presentar una querella. Si él decide presentar, siempre que se traten de delitos de acción pública, por supuesto, si él decide pues, plantear una querella, pues la puede plantear, pero no necesariamente tiene que constituirse como querellante adhesivo. Si él desea constituirse como querellante adhesivo, entonces al presentar su querella lo debe solicitar de una vez para que el juez, al resolver y determinar si él tiene, reúne los requisitos, como les decía, del 116, 117 del Código Procesal Penal, entonces el juez lo admite como creyente adhesivo y le da una intervención provisional para que él pueda adherirse, contribuir, apoyar al Ministerio Público en la investigación. Entendido, licenciado, muchas gracias. Bien, entonces sí, Eduardo. Ley, disculpe, ahí podemos asemejar, por ejemplo, un delito en cierta ocasión en una vía pública, un hombre eh, estaba golpeando a su mujer. Ella Ajá, estaba en su carro y la sacó a la fuerza y la empezó a golpear. ajá. Y la policía no podía intervenir porque pues el hombre era bien así fortachón y los policías eran chaparritos y le tenían un poco de temor, desde luego, cuidando su integridad, ¿verdad? Física. Pero no podían realmente hacer nada. Entonces, después de esto, pues lograron detener al sujeto, se lo llevaron, ¿verdad? Y en ese caso, si alguien quería interponer una querella, ¿quién debía ser? ¿La mujer o un familiar? Podría ser la agredida, la ofendida, que en este caso sufrió violencia física contra la Supuesto. mujer, y ahí prácticamente sería un delito de violencia física, de violencia contra la mujer en su manifestación física y en cierto ¿Y, modo también y esa no psicológica. es pública? No, ¿verdad? Sí, sí, por Sí es supuesto, pública. sí es pública. Ahí podría ser una denuncia, ¿no? Que cualquier Uh-huh. ciudadano la podría haber promovido al presenciar la comisión de ese hecho. Ahora, si ella desea presentar querella, lo puede hacer ella directamente o su representante legal, un familiar o alguien, si es querella. Gracias, gracias.
Bien, entonces, continúa. ¿Alguna duda o pregunta más antes de seguir? Bien, entonces si todo está en orden, entonces ya el juez le da trámite a la querella y ordena que digamos, inicie el expediente respectivo. Como les decía, muchos dicen que en este sistema ya no se debe hablar de expedientes, que eso ya debe de superarse, etcétera. Pues hoy, pues lo que se habla es de una carpeta judicial, que es donde se van acumulando o se van integrando todas las actuaciones, diligencias, resoluciones digamos, que se generan durante el desarrollo del proceso penal. Bueno, entonces aquí ya el juez, como tercer punto, admite o acepta, se toma nota que el compareciente actuará bajo la dirección, procuración y auxilio de abogado Franco Dueñas Osorio. Asimismo, se tiene como lugar para recibir citaciones y notificaciones el señalado. Este numeral solo se incluye si la querella es auxiliada por abogado. En este caso, pues, en este caso hipotético, estamos consignando de que la querella sí fue presentada por un abogado y así lo manifestó el querellante. Y si ustedes se recuerdan, en la querella que ya tienen, pues el ejemplo o el modelo que se les dio es que esa querella es presentada por abogado. Entonces se tiene que indicar. Este numeral tercero no iría si la querella no es presentada por abogado. Entonces sencillamente se omitiría, ¿ya? Pero como en el ejemplo sí fue presentada por abogado, entonces se tiene que indicar que el juez toma nota, el juez se entera, el juez tiene conocimiento que el compareciente, nos estamos refiriendo al querellante, al que presentó la querella. Y el juez dice que va a actuar bajo la dirección y procuración y auxilio del abogado, el nombre y también el lugar para recibir citaciones y notificaciones. Luego, en numeral 4 se dice, se tiene por presentada la querella en contra de Débora Funes Rosas por el delito de lesiones graves. Eso es algo importante porque, digamos, aquí el juez formalmente está señalando que él tiene por presentada la querella ante su tribunal o ante su juzgado y además pues señala contra quién se está presentando, porque ya anteriormente ya indicó quién la está presentando. Acá pues ya se indica contra quién se está presentando la querella y por qué delito se está presentando. Entonces, son puntos importantes que el juez tiene que hacer constar en ese acto, digamos, se ve una doble presentación, ¿verdad? No, ¿Se ve Luis, bien? No, está bien, está ¿No? bien. todo bien, Ah, bien. Ah, bien. excelente. Es que aquí en mi pantalla sí me aparecen, pero bueno, si no, con ustedes no se da, pues qué bueno. Bien, luego el juez sigue resolviendo, sigue plasmando en su decisión judicial los puntos importantes que él considera debe contener esa resolución, en este caso ese decreto. Entonces acá el juez dice, se tiene por individualizados y ofrecidos los elementos de prueba propuestos, ¿ya? Acá el juez únicamente se concreta a señalar que se tiene por individualizados, ¿ya? Y por ofrecidos los elementos de prueba propuestos. Es decir, aquí él no hace un listado o, digamos, no detalla específica o cronológicamente las pruebas que ofreció en el escrito de querella el querellante. Por ejemplo, si presentó documentos, en qué consistieron esos documentos, si presentó testigos, si presentó peritajes, si acompañó prueba material, etcétera, sino que el juez aquí prácticamente no especifica, porque ya están detallados en la querella. Entonces, él lo único que tiene que decir es que se tiene por individualizados. Ya al hablar de individualizados, pues lo que está diciendo el juez es que en la querella están consignados, por ejemplo, testigos, documentos, peritajes, prueba material,
y otros medios de prueba que fueron ofrecidos por el querellante. Entonces, pero lo debe mencionar, ya, porque así en el escrito de querella, así está determinado o establecido. Bien, luego él dice, como lo solicita el compareciente, aquí viene lo que hablaba Rocaelo Galdes. Aquí, y como tal y como se indica en la querella que se les envió, el querellante solicitó de una vez en su querella que sea admitido como Licenciado, querellante. disculpe que lo ¿Sí? interrumpa. Buena tarde. Fíjese ¿Sí? que, bueno, por lo menos a mí la querella no me aparece ni en Classroom ni en el WhatsApp. Pero sí se mandó desde hace varios días. Y yo creo que la Bueno, mayoría voy ya a lo tratar tiene. de La mayoría buscar, pero ya, No, creo que no. yo tengo el mismo no, problema. licenciado, en esa sección no mandaron nada. qué raro. Claro que se mandaron desde hace como más de 2 Sí, semanas sí se se mandaron. mandaron. El licenciado ya están. Philip, ya Sí, le sí, Sí, tenemos. sí se mandaron. ya, muchas gracias. Sí, sí, y Están por en favor, Classroom. cuando Están en en clase, Classroom. sí, en clase remandaron. Ahí estoy ahorita. Y también las diapositivas que se mandaron hoy, creo yo, temprano. Ayer pues se había pensado mandar, pero ya no se pudo, entonces se mandó hoy temprano. No sé si Ya, ya están. licenciado, ya desde hoy en la mañana están. Va, gracias, muchas gracias. Entonces, Licenciado, cuando es, perdone que le interrumpa. Es que creo que, o sea, las diapositivas de la querella, de la estructura, sí las tenemos. A lo que se refieren nuestros compañeros es que no tenemos el modelo de la querella de bien, la acción pública. bien, No, se mandó licenciado. también, se Solo tenemos mandó, el modelo de la denuncia. Bueno, en mi caso yo solo encuentro el modelo de la denuncia tanto en WhatsApp como en Classroom. Y Sí, sí he yo estado también en documentos. tampoco la encuentro en ningún lado. pero solo una pregunta, ¿los demás sí tienen el modelo de querella? No, licenciado. No, 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 licenciado. el No, modelo sí, no, licenciado, el tema sí, el Licenciado, modelo no. solo está la estructura. Qué El único raro, porque sí, que que es de sí la se denuncia. mandó, el único que aparece es el de la denuncia. Querella sí no tenemos. pero también se mandó, fíjense. Bueno, vamos a ver, entonces yo pues estaba ya seguro de que se había enviado y vamos a ver qué pasó, que no llegó. Si es así, entonces hoy mismo se las vamos a remitir más tarde al concluir las clases. Vamos a ver qué pasó, porque sí, esas se mandaron desde hace días. Digamos, cuando vimos la querella y la estructura, ese mismo día o al día siguiente se mandó. Y yo tenía conocimiento de que sí se había enviado, entonces vamos a ver qué pasó. Entonces hoy sí la vamos a mandar, porque yo realmente creí que ya la tenían en su poder. Bueno, vamos a ver entonces, pero sí, como ese es parte del examen para el próximo lunes, pues por eso yo generalmente siempre, lastimosamente por las interrupciones que hubo, pues ya no pudimos platicar de esto, pero generalmente siempre mandamos los documentos con anticipación al examen, pero bueno, vamos a ver qué pasó. Bien, les decía entonces que eh, en la querella que ustedes no tienen, pero que van a ver, en ese documento, el querellante de una vez solicitó que fuera admitido o aceptado como querellante adhesivo. Sin embargo, no, digamos, esto pues puede hacerse de dos maneras. Puede hacerse la solicitud para ser admitido o para que se le dé al querellante esa calidad de querellante adhesivo, puede hacerse al momento de presentar la querella, como en el ejemplo que se les mandó o supuestamente se les mandó. Y por eso es que el juez aquí está resolviendo. Como dice, como lo solicita el compareciente, se le otorga participación como querellante adhesivo y agraviado en forma provisional dentro del presente proceso, debiendo notificarse de ello al Ministerio Público.
Entonces aquí, como lo solicitó el querellante, el juez le está dando esa calidad. Decía que se puede hacer al momento de presentar la querella o posteriormente. Lo que sí hay que tener cuidado es que no se pase el plazo para hacer la solicitud, para ser aceptado como querellante adhesivo. ¿Recuerdan ustedes cuál es el momento procesal si no se hace al inicio de la querella? ¿Recuerdan ustedes cuál es el momento o el plazo que el Código Procesal establece para ser admitido como querellante adhesivo en forma provisional? Compañeros, Licenciado, tendría que ser antes de la apertura a juicio. antes de la solicitud, antes de la solicitud digamos, de acusación o solicitud de apertura de juicio o acusación o sobreseimiento. Vean lo que dice el artículo 118 del Código Procesal Penal. ¿Quiere que lo lea, licenciado? Por favor. Dice artículo 118, oportunidad. La solicitud de acusador adhesivo deberá efectuarse siempre antes que el Ministerio Público requiera la apertura a juicio o el sobreseimiento. Durante la audiencia programada para el efecto, vencida esta oportunidad, el juez la rechazará sin más trámite. Muchas gracias. Entonces, les decía, y repitiendo, la solicitud de querellante adhesivo puede formularse o plantearse o requerirse al momento de presentar la querella. Pero si no se hace por X o Y razón, el querellante tiene el plazo de hacer esa petición hasta antes que el Ministerio Público presente la acusación, sobreseimiento o solicitud de apertura a juicio. Eso lo establece el artículo 118. Bien, entonces, prácticamente aquí, pues como él solicitó ser admitido como querellante o que se le otorgara esa calidad, pues él prácticamente el juez resolvió, como ven ustedes en el numeral sexto, dice cómo lo solicita el compareciente, se le otorga participación como querellante adhesivo y agraviado en forma provisional. ¿Por qué es en forma provisional? Porque el Código Procesal Penal sí dice que, lo que decía el artículo 118, que el juez lo acepta, lo admite como querellante adhesivo o le da esa calidad porque provisionalmente lo está aceptando como querellante adhesivo. ¿Pero por qué? Porque el Código Procesal Penal, en el artículo 121, en el último párrafo, dice que en la etapa intermedia, el querellante debe nuevamente formular en forma definitiva la solicitud para seguir como querellante adhesivo dentro del proceso. O sea, él tiene que volver a solicitarle al juez que le siga dando u otorgando esa calidad de querellante adhesivo, ya no en forma provisional, sino en forma definitiva. ¿Y qué ocurre si no hace esa petición en la etapa intermedia? Pues entonces queda desligado del proceso. Como no reiteró su petición para ser admitido en forma definitiva, pues el artículo 121, en el último párrafo, dice: la admisión o rechazo será definitivo cuando no exista oposición o no se renueve la solicitud durante el procedimiento intermedio. A mi juicio, siempre he cuestionado ese artículo, porque prácticamente si el querellante no hace nuevamente su petición, queda fuera del proceso.
Entonces, prácticamente ahí estaríamos viendo una desigualdad procesal, podríamos decir, una afectación a los derechos de la víctima o el agraviado, porque si ya él formuló su petición como creyente adhesivo, pues debería dársele en forma definitiva de una vez esa calidad. Y porque imagínense ustedes que por X razón, por olvido, negligencia, etcétera, él ya no renueve esa petición, pues prácticamente queda fuera del proceso. Entonces, se ve ahí pues que no hay una igualdad entre el imputado y la víctima, porque pues prácticamente la víctima quedaría fuera del proceso sin que, digamos, pueda continuar desempeñando esa función o esa calidad dentro del proceso, y pues sus derechos como afectado se verían prácticamente transgredidos, pues, ¿ya? Sobre todo que es la víctima del hecho delictivo. Luego encontramos acá que como la querella se presentó, en este caso ante el juzgado segundo, como juez contralor de la investigación, entonces el juez en su resolución indica, dice, se ejerce el control jurisdiccional de la presente investigación. Ya recordemos que el juez, por eso se llama juez contralor de la investigación, o también se le llama juez de garantías, porque él tiene bajo su responsabilidad fiscalizar que la investigación que desarrolla el Ministerio Público se realice dentro del marco constitucional y legal. Es decir, que durante el desarrollo del proceso penal no exista transgresión, vulneración o menoscabo de garantías constitucionales y procesales de los sujetos procesales. Por eso él pues, es juez contralor. Y de una de las otras decisiones que el juez adopta en su decisión es que dice, de acuerdo al numeral 8, remítase la presente querella y documentos adjuntos al Ministerio Público para que inicie la investigación que en derecho corresponde. Entonces, aquí, pues, una de las cosas importantes, pues, es que el juez, luego de analizar la querella, resolver, emitir esta decisión, pues, él prácticamente ordena que la querella se envíe al Ministerio Público no solo el escrito de la querella, sino todos los documentos que se adjuntan a ese acto introductorio al Ministerio Público para que esta institución, como responsable de la persecución penal de delitos de acción pública, pues proceda a la investigación correspondiente. Y luego, en el numeral 9, el juez dice, lo demás solicitado presente para su oportunidad procesal. ¿Y por qué resuelve el juez de esa manera? Porque les decía que el juez no puede, en un decreto no se resuelve el fondo de la petición, el fondo de la pretensión que está formulando, en este caso el querellante. Porque, digamos, en la querella, por ejemplo, que se envió, uno de las peticiones es que el querellante solicita la orden que en el momento procesal pertinente u oportuno, el Ministerio Público solicite la detención del imputado o sindicado, ¿ya? Y otros puntos, otras peticiones que en ese momento no se pueden resolver. Entonces, por eso es que el juez dice, lo demás solicitado presente para su oportunidad procesal, porque no obstante que en la querella el Ministerio Público solicite la detención o aprehensión del sindicado o imputado, el juez no puede resolver de una vez ordenando la detención del sindicado. ¿Por qué no?
porque él no tiene elementos suficientes para determinar o establecer si en efecto hay comisión de delito y si el imputado participó o no en la comisión de ese hecho delictivo. Entonces eso lo hará posteriormente, cuando el Ministerio Público se lo requiera y, por supuesto, justifique, fundamente el Ministerio Público que es procedente o es viable jurídica y procesalmente aprehender al imputado por la supuesta participación en el delito imputado. Entonces, por eso es que el juez indica lo demás solicitado presente para su oportunidad procesal. Es decir, que esos puntos o esas peticiones que formuló el Ministerio Público más adelante se van a resolver. Por eso dice en su oportunidad procesal. Y luego, pues ya el juez cita los artículos aplicables al caso concreto. Pues se mencionan algunos acá, los más, por decir así, que tengan relación siempre con el caso concreto. Si ustedes revisan estos artículos, van a establecer que sí, pues se refieren a actuaciones judiciales, peticiones del Ministerio Público, etcétera, etcétera. Entonces, acá pues también se continúa con otros artículos que aparecen en la presentación. Y pues ahí ustedes pueden ver que se trata de artículos del Código Procesal Penal que tienen relación con el caso concreto. Y también, pues aquí, pues el juez pudo haber también consignado artículos del Código Penal que se refieren a las lesiones graves o gravísimas que se está poniendo en su conocimiento, el artículo del Código Penal que se refiere a ese delito. Y aparece también los artículos 141, 142 y 143 de la ley del organismo judicial. Nombre y firma, y luego pues el nombre y firma y sello del juez. Es importante porque si esa resolución no lleva firma ni sello del juez, pues obviamente no tendría ninguna validez, porque es necesario que se consigne qué juez es el que está resolviendo. Entonces, por eso es que aparece ahí. Además, la firma del nombre y firma y sello del secretario, que está refrendando la firma del señor juez. Y en caso de que no existiera, digamos, en ese momento que se está resolviendo, no exista el secretario porque está de vacaciones, está con permiso, o está enfermo, etcétera, etcétera, entonces firman los testigos de asistencia. En lugares como no está el secretario, pues firman testigos de asistencia, que son también formular, digamos, parte del personal auxiliar de un organismo, en este caso de un órgano jurisdiccional. Si ustedes ven el artículo, alguien que tenga a la mano la ley del organismo judicial y le dé lectura al artículo 108, por favor. Secretarios, licenciado. Por favor. Secretarios, artículo 108. En cada uno de los tribunales de justicia habrá un secretario que autorice las resoluciones que se dicten y las diligencias que se practiquen, y además el personal que requiera el servicio. Por ausencia, impedimento o enfermedad de los secretarios de los tribunales, se actuará con otro que se nombre específicamente o con 2 testigos de asistencia. Muchas gracias. Pues ahí está el fundamento legal de por qué es que debe existir un secretario en todo juzgado que refrende la firma del juez. Y como dice el artículo 108,
Si no existe el secretario en ese momento en que se está emitiendo la resolución, pues tiene que hacerlo 2 testigos de asistencia o nombrar un secretario interinamente para los efectos legales correspondientes. Eso es prácticamente relacionado a una querella por delito de acción pública. Ya es un decreto, ya, y siempre que se presente una querella ante un órgano jurisdiccional, el juez tiene que emitir un decreto dándole trámite. Igual ocurre con la querella por delito de acción privada. Aquí, pues obviamente la resolución será diferente, porque aquí pues no la va a emitir un juez contralor de la investigación, sino la va a dictar un tribunal de sentencia, que sea unipersonal o colegiado. Y los puntos cambiarán porque, pues obviamente, ya ustedes, como les decía yo, tienen en sus manos una querella por delito de acción privada y ven, pues, cómo se plantea, cómo se formula, cuál es su contenido. Y, pues, por supuesto, el juez o tribunal de sentencia, al recibir una querella por delito de acción privada, también tiene que emitir un decreto a través del cual se le da trámite a esa querella. ¿Alguna duda o pregunta, compañeros? Sí, licenciado, buenas noches. En la querella de acción privada no se manda al MP, ¿verdad? No. Bueno, se manda solo en caso excepcional. Miremos lo que dice el artículo 475, que solo en caso de que el querellante no haya individualizado al sindicado, no sepa su domicilio, etcétera, solo en ese caso entonces se puede, 476, más que todo es el artículo 476. La querella por delito de acción privada la tramita un tribunal de sentencia. Ahí el Ministerio Público no investiga. Y solo en caso excepcional, como establece el artículo 476, se manda al Ministerio Público o se remite al Ministerio Público solo para que el Ministerio Público apoye en el sentido de determinar, digamos, que pueda identificar o individualizar al querellado o al sindicado y establecer su domicilio o residencia. Solo para eso. En el caso de que la persona que presentó una querella por delito de acción privada no individualizó, no identificó al sindicado y no conoce, no sabe su domicilio o residencia, entonces él en su querella de una vez solicita al tribunal de sentencia que para poder determinar esos extremos se pida el apoyo del Ministerio Público para que ellos determinen, individualicen o identifiquen al imputado, así como su residencia, domicilio. Solo para esos menesteres se traslada al Ministerio Público una querella por delito de acción privada. Y el Ministerio Público, al cumplir con eso, regresa nuevamente la querella al tribunal de sentencia para que el tribunal continúe con el trámite de la misma. ¿Está claro? Sí, licenciado, claro. ¿Algo más? Sí, perdone. Así como esta estructura, digamos, que usted nos explicaba, no está dentro del Código Procesal Penal. No. Pero hay algún lugar donde, o hay que leer varios artículos de alguna otra ley para entender la estructura completa. No, eso mire, aquí algo, bueno, como fundamento en la pregunta que usted hace, es importante aclarar que este decreto puede variar dependiendo cómo sea el criterio del juez, cómo sea, digamos, cómo resuelva él. Pero sí, en la mayoría de decretos, pues en el caso de la querella que estamos analizando, pues los puntos que están consignados en esa resolución son los que podríamos decir los más relevantes y los más importantes. Y eso también puede variar dependiendo del juez que esté resolviendo. Pero esto más que todo podemos encontrar diferentes decretos
de trámite de querella, si ustedes van a un tribunal, a un juzgado, a un juez o a varios juzgados, contralores de la investigación, y puedan solicitar que se les conceda o se les dé un decreto de trámite de querella de diferentes juzgados, van a notar que los jueces tienen su criterio y forma de resolver. Pero el Código Procesal Penal no dice la forma en que debe resolverse. Generalmente los jueces resuelven conforme lo que se está solicitando y algo más que ellos consideren importante. Es decir, más que todo, la resolución es con base a lo que las peticiones que está formulando, en este caso, el querellante. Perfecto, licenciado, gracias. Bien, entonces, si ya no hay más dudas ni preguntas. Licenciado. ¿Sí? Sí, fíjese que en cuanto a la denuncia y la querella, ¿verdad? Se me ocurre preguntarle si entonces tendríamos alguna ventaja al solicitar, o sea, al hacer la solicitud de una querella en cuanto a la denuncia, o es lo mismo. Bueno, se me ocurre preguntar esto, ¿verdad? Porque la denuncia pues la puede hacer cualquier persona, cualquier ciudadano, ¿verdad? Ya sea verbal o escrita, ¿verdad? En cambio, la querella, pues siendo pública también, pues hay requisitos más específicos, pero se me ocurre preguntarle si hay alguna ventaja entonces al hacer una querella. ¿Ventaja en qué sentido? Digamos... Tal vez en el, digamos, en el proceso, ¿verdad? Ya en el transcurriendo... digamos, una de las ventajas que podría decirse, procesalmente hablando, es que en la querella, si el querellante solicita ser admitido como querellante adhesivo, pues tendrá una participación directa y personal en el proceso, coadyuvando, contribuyendo con el Ministerio Público en la investigación. Pero no obstante, también, sí, aunque no se constituya como querellante adhesivo, pero recuerden ustedes que una diferencia entre denuncia y querella es que en la denuncia el denunciante no forma parte del proceso, sino simplemente puede denunciar y hasta ahí concluye su función. En cuanto a querella, pues el querellante queda sujeto al proceso, es decir, no sujeto al proceso, sino como parte del proceso penal, aun y cuando no se constituya como querellante adhesivo. Y pues en cuanto a otra ventaja, pues podría ser que por tener calidad de parte dentro del proceso penal, pues se le dé más participación, que pueda que pueda estar presente en audiencias, en allanamientos, en diligencias que se practiquen dentro del proceso penal. Y luego también otra ventaja podría ser que si actúa con auxilio de abogado, pues será su abogado el que lo asesore, lo oriente, lo asista, para que él pueda intervenir, o directamente su abogado director. No sé si eso aclara su duda. Sí, licenciado, bastante. Muchas gracias. Bien, entonces, si ya no hay más preguntas, hablemos sobre el examen del día lunes, porque sí quedó firme para el lunes, ¿verdad? Según la información que nos mandaron, que se habían reprogramado únicamente los de esta semana, que no se realizaron. Pero el resto del calendario sí queda vigente, es decir, el nuestro, en el caso de ustedes, que es la sección E, ¿verdad? La sección... Sí, Sección L. por la sección E. Ustedes, ahorita la sección F, ¿verdad? Licenciado. Sección E. Así es, Lic. Sí, perdón, sección E. Entonces, con ustedes tendremos el examen a las 5:30, ¿verdad? O 7. A las 7 de la noche, licenciado. 7. Bueno, entonces con la sección F es a las 5:30. Y los salones, pues creo que es el 313 y 315. Bueno, más que todo, por favor, puntuales, porque el examen sí lo vamos a comenzar a las 5:30, porque a las 7
tenemos, bueno, con ustedes no habría problema porque es a las 7. Entonces no habría problema. Con que habría que correr un poco es con la otra sección que comienza a las 5:30, porque a las 7 en punto estaríamos con ustedes. Bueno, pero como con ustedes es a las 7, pues no hay ningún problema. Nuestro examen va a ser eminentemente práctico. Vamos a trabajar sobre los 3 documentos que ya, lamentablemente, según ustedes me dicen, no tienen la querella, pero entonces se va a trabajar sobre la denuncia, la querella por delito de acción pública y querella por delito de acción privada. Se van a plantear casos, ¿ya? Y ustedes tienen que saber si se trata de una denuncia, si se trata de una querella por delito de acción pública o se trata de una querella por delito de acción privada. Y tienen que redactar únicamente las partes de estos documentos que se les solicita, como puede ser el encabezamiento o la introducción, como puede ser la relación de hechos, como puede ser las peticiones o 2 o 3 de estos aspectos, de esta estructura o fundamento de derecho, ¿ya? Entonces el caso se va a plantear para que ustedes puedan analizarlo y saber si lo que tienen que presentar es una denuncia o una querella por delito de acción pública o delito de acción privada. Repito, solo concrétense a redactar la parte que se le está solicitando. Por ejemplo, puede decirse que redacte únicamente el encabezamiento o la introducción del acto conclusivo que presentaría por el delito que corresponde. Entonces ustedes tienen que saber qué delito es y redactar, en este caso, el ejemplo que yo les estoy planteando, únicamente el encabezamiento. Y pudiera ser también que además de eso se les pida la redacción de peticiones, o les decía, o el relato circunstanciado del hecho, etcétera. ¿Ya? Y los datos que tienen que consignar en cada redacción van a ser, digamos, que ustedes los van a proporcionar. O sea, se les va a dar una información del caso, pero los más elementos como nombres, fechas, lugares, etcétera, ustedes los tienen que implementar, porque lo que nos interesa saber, lo que nos interesa evaluar es cómo redactarían ustedes parte de una denuncia, parte de una querella, etcétera. Y por favor, utilicen términos jurídicos, términos técnicos. Empecémonos, es decir, acostumbrémonos desde ya a utilizar un léxico jurídico técnico, porque al final, cuando ustedes sean profesionales, pues así tiene que ser. Y pues en el caso de ustedes, comenzaríamos a las 19 horas y terminaríamos el examen 8:30 o antes, pero pues un máximo de 1 hora y media creo que es suficiente para poder redactar los documentos que se les vaya a solicitar. También si en un caso se les indica que ofrezcan pruebas documentales, testimoniales o periciales, o qué pruebas podrían ustedes ofrecer en el caso concreto que se les vaya a plantear, pues sencillamente no únicamente consignar declaración de testigos, no, tal y como está en la denuncia y en la querella, pues tienen que ser esa, digamos, no solo poner declaración de testigos, sino, porque si ponen así, pues prácticamente eso es muy general y no es la forma técnica de poder plantear una prueba. Entonces, declaración del testigo Juan Pérez López, quien se identifica con documento personal de identificación número tal, cuyo número tal extendido por quien declarará sobre tal cosa, nada más. No decir que va a declarar, narrar la declaración de él, no, sino sencillamente especificar
la prueba, ¿ya? Al decir, si es documentos, imaginemos que ustedes van a presentar en una querella como prueba documental una factura. Factura número tal, de fecha tal, por la cantidad tal, extendida por. Esa es una forma de especificar una prueba. Pero si ponen solo prueba, documentos, facturas, sin especificar mayor cosa, pues obviamente lo más probable es que ya en la vida real, en la vida práctica, pues eso no tendría ninguna aceptación por parte del juez, ¿ya? Entonces, así como se les dio los modelos, por eso decía, como siempre he insistido en que desde el momento que se les envió los documentos, pues repasaran redactando, creando ustedes creativos, digamos, con casos, delitos, y hacer redacciones. Y pues también estudiar bien este decreto que posiblemente pues va a ser materia de evaluación también, porque puede ser que se les solicite que dicten un decreto, ¿ya? Entonces, eso básicamente, y por favor lleven sus leyes, porque van a usar todas las leyes que ustedes estimen ustedes aplicables al examen, y concretamente lo que es Código Penal, Procesal Penal, Constitución, Ley del Orden Judicial, las pueden utilizar a la hora del examen. Y por favor, eviten llevar reducciones de los documentos para evitar cualquier sanción o nulidad de examen. El contenido de nuestro examen es poco, porque por todas las incidencias que ocurrieron, pues no pudimos avanzar más. Entonces, de manera que el contenido es breve. Vamos a trabajar básicamente sobre 4 documentos. Y aprovechen este primer examen parcial en hacer una buena evaluación, obtener una buena nota. Dado que, como les repito, el contenido pues no es amplio, sino que el contenido pues da la oportunidad de tener la opción de hacer un buen examen. Así es que, primero Dios, nos vemos el día del examen, el día lunes, y les deseo éxitos y suerte, no solo en este examen, sino en todos los cursos de este semestre. Entonces, por favor, si hay alguna duda o pregunta antes de finalizar con respecto al examen, pues vamos aclarándolo. Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches. Solamente entonces para resumirlo, en este caso, pues usted nos va a presentar un caso que obviamente va a tener un relato y nosotros tenemos que encuadrar en un delito determinado, y sobre ese caso, ya sea que en el examen nos toque que redactar la parte introductoria, la parte por el ofrecimiento de pruebas, por ejemplo, la redacción de los acontecimientos, ya pues eso usted nos va a indicar en el examen qué parte específicamente de una querella, una Sí, denuncia. exacto. En el examen ya está. En el examen dice, redacte, yo les ponía ejemplo, redacte únicamente la parte introductoria del acto introductorio, vale la redundancia, que presentaría. Ya usted, si cree que es una denuncia, pues redactará el encabezamiento de introducción de una denuncia. Si es una querella, igual. O puede ser que se le diga, redacte el fundamento de derecho del acto introductorio que usted va a presentar o presentaría, pues usted ya sabrá cómo redactar el fundamento de derecho. O puede ser que se le diga, redacte las peticiones de un escrito de querella o de una denuncia. Usted sabrá qué peticiones son las que hay que plantear. Gracias, licenciado. Bien, entonces les deseo un feliz fin de semana, una feliz noche, un buen descanso y a estudiar duro pues para hacer un buen examen el día del lunes. Licenciado, Gracias, disculpe. Lee. Sí nos va a mandar el documento que nos hacía falta, ¿verdad?
Sí, y miren, yo y les ruego las disculpas porque lástima no me enteré yo antes, pero yo realmente creí que ya yo las mandé y pues pedí apoyo que me hicieran favor de mandarlas, pero no sé qué pasó. Sí, hay Pero bastantes diapositivas, o sea, todo el material sí está, la denuncia. Y de hecho, pues la querella que nosotros conseguimos, pues es la de acción privada, la que usted sí, nos pidió. Pero ajá, siempre se había quedado que en clases iba a ser como una comparación, pero como no se había enviado, entonces ya no se logró hacer esa comparación. Me imagino que ahí fue donde nos perdimos porque ya no, después vino la denuncia, entonces yo dije de plano que la van a mandar después y ahorita sinceramente se me había, o sea, pensé que la había perdido entre todo el chat, pero no, hoy precisamente la estaba buscando y no bueno, la había visto. yo ahorita voy por eso precisamente quiero terminar para Bueno. ver qué pasó y Ah, mandarla si es posible en unos 10, 15 minutos. Ay, Pero muchas gracias, de que la licenciado, le mandamos, agradecemos mucho y de que la disculpe las mandamos molestias. hoy, la que la mandamos hoy la vamos a mandar hoy. Bueno, gracias, Y, licenciado, se lo agradezco Gracias, mucho. licenciado. Gracias. Buenas noches. Feliz noche. sí, de nuevo las disculpas por ese lapsus, pero realmente yo ya creí que si la habían mandado. Licenciado, aparte de lo práctico, parte teórica relacionado con el contenido de las diapositivas, No, no viene. nada teórico, solo práctico. Gracias, licenciado. Muy buenas noches. Buenas noches, un descanso. Gracias, Lick. Buenas noches.